Son las 4 regiones del gran Tahuantinsuyo. Somos hijos del Taitainti, creados por Miracocha. Estamos en el Chinchasuyo, llegados de Cusco, Perú. Somos hijos del Taitainti, estamos en el Chinchasuyo, llegados de Cusco, Perú. En principio, es importante mencionar que el campo educativo es uno de los espacios que permite con mayor fuerza dar a conocer este legado cultural que nos han dejado los mayores. Entonces, el lenguaje simbólico se puede trabajar en diferentes áreas, primordialmente en el área del lenguaje. Y a partir de esto, en el área de artes, en espiritualidad, en la parte de matemáticas, en biología. En nuestro caso se vuelve más fácil todavía porque tenemos el proyecto etnoeducativo en el cual se plantean rutas pedagógicas para trabajar este tipo de conocimientos que son la herramienta fundamental para que niños y jóvenes puedan entender su origen, puedan entender cuál es el lenguaje que nos expresa la madre naturaleza, el lenguaje que está escrito desde hace muchos años y que nosotros tenemos la tarea de aprenderlo, interpretarlo y darlo a conocer a las demás generaciones. Queremos agradecerle también por la vinculación que se ha tenido en esta parte a la institución en el tema etnoeducativo, docentes que se han vinculado a estos procesos de acuerdo a la cosmovisión que adelanta el pueblo inga en Aponte. ¿Por qué es importante integrar en el tema educativo una parte de lo que es la artesanía y en especial la simbología inca? Ocurre que el principio fundamental de nuestro pueblo está en la lengua materna. Y de segundo está la simbología, el cual trasciende incluso nuestro diario vivir, trasciende la historia misma como pueblo originario y milenario. Pacaripangi tukuy con Camanamanda. No caso ticanemi Marco Tulio Carlos Amachazoy, canemi Calle Alpamanda, canemi antropólogo Yoxisca, Universidad del Caucamanda. Y como ahorita canemi ya chachidor ca institución educativa Suti Apuntemanda. En el momento me desempeño como profesor de la lengua materna o de la lengua de origen, inga, y estamos en el reforzamiento, ¿no? Estoy dando clases desde el preescolar hasta el 11º y seguimos trabajando también en una organización que es desde las mallas curriculares, donde han habido estudios inicialmente, pero no articulados, ¿sí? Sin desvirtuar esos estudios magníficos, muy significativos, esos estudios que han realizado, sino que en el momento los estamos articulando grado por grado, iniciando desde el preescolar hasta el grado 11º. Para mí es
para que por la pervivencia de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestro conocimiento, para que pues o sea más allá los que vienen después tengan esa forma de investigación, porque o sea todo lo que se ha conseguido y lo que nosotros también hemos replicado es porque alguien lo dejó. Entonces uno va y en los libros, ya sean sus tejidos, por eso en los cementerios indígenas siempre hubo un material, ya sea el oro, la piedra, los tejidos, que se entraban con las cositas, igual la cerámica también, para mirar qué hubo, ¿no? Es la historia que hubo detrás de esa familia, de esa persona o de esa cultura, ¿no? Para el pueblo inga, la conservación de la memoria simbólica se ha mantenido especialmente en el tejido en lana, en el chumbe, que es uno de los elementos que se utiliza para adornar el vestido de la mujer y adornar el vestido del hombre. También tiene otros usos. En la medicina tradicional, cuando la mujer está en estado de embarazo, se la faja con el objetivo de que tenga un buen proceso de formación del embarazo. El chumbe es el espacio donde están plasmados los diferentes símbolos de la comunidad inga. Es importante mencionar que estos símbolos han sido la herencia cultural que heredamos de los incas. De esta forma, un chumbe puede almacenar más de 365 símbolos, que son, digamos, la cantidad de lenguaje simbólico que conservamos. A partir de eso se crean composiciones escritas que de alguna manera entre los mismos de la comunidad se van a entender estos mensajes. Cuando te colocan el chumbo desde bebé es eso, para que usted se sienta seguro, para que usted coja fuerza, decían los abuelos. Que inclusive, por ejemplo, yo por ejemplo, cuando a veces me siento como insegura en las cosas, yo me coloco mi chumbe. Entonces a veces a uno, y ahí yo no sé qué piensa otra persona, porque un día que me miraron, me alcé la blusa nomás, yo no sé, por accidente, no, vos sos curaca, me dijeron, ¿no? Entonces le digo, no, porque es la esencia de uno. Igual, por ejemplo, el ponerse una chompa de lana de oveja o algo también es asegurar. O sea, yo digo que es más por el elemental que tiene, o sea, por lo que tú tienes encima. No es mucha la diferencia, ¿no? Porque el único que para tejer bolsos es un poquito más durito, por lo que siempre cansa los dedos, ¿no? En Shakira no, tiene los mismos pasos, pero es un poquito más suave, un poquito más el trabajo más suave. Lo mismo en Aguanga depende del trabajo en Aguanga, ¿no? Porque si usted los hace con simbología es un poquito más demorado y los trabajos son un poquito más costositos. Y también se hace sin diseño, sin ninguna figura, entonces eso ya es un poquito más económico y es un poquito más fácil para trabajarlo. Normalmente cuando se da el proceso de enseñanza y aprendizaje del arte de tejer, si es en el chumbe, se están 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque está digamos, la mayor que le está enseñando a tejer, la persona que está aprendiendo y normalmente los niños o familiares que están cercanos observando cómo se está dando este proceso. Es en el caso del tejido en lana. El tejido de la Shakira es algo similar, pero si es, digamos, algo más colectivo, se hace en forma de círculo,
de mantener las ideas y de mantener todo el conocimiento concentrado en una sola, es decir, que no haya una expulsión del mismo. Y de esta forma, cada persona se va, una vez adquirido digamos como la técnica o la puntada, se concentra en su propio tejido. En las diferentes discusiones que se tenía si esto es un trabajo artesanal o es un trabajo de creación artística, de arte, se ha llegado a la conclusión de que los pueblos indígenas mantenemos nuestra propia forma de arte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que partimos de un lenguaje simbólico que está plasmado, en el momento en que se va a plasmar en otros elementos, como en este caso la chaquira, cada persona logra establecer su propia creación, es decir, su propia combinación de símbolos, logra plasmar sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, su propia forma de ver el mundo, y de esta forma se da una interpretación diferente. En este caso de acá podríamos ver el águila. Normalmente debería ser también café, con blanco, de acuerdo a su color natural. Pero entonces, de acuerdo a la creación, lo que se busca hacer es cómo el águila se expresa en sus colores vivos de fuego, de fuerza, de vitalidad para la persona que en su momento lo estaba elaborando. De esta forma, es como cada persona logra convertirse en un artista, porque crea su propio significado del producto que hace. Los indígenas y todas las tradiciones milenarias nos hablaban a través de un lenguaje figurado, no un lenguaje textual como el de la actualidad, sino un lenguaje que encerraba emoción, que encerraba contenido, que encerraba un concepto, y que la palabra significaba la trascendencia universal del presente. Porque desde que nos invadieron, América perdió uno de sus grandes valores, que era la comunicación. En esa época no teníamos internet, en esa época no teníamos teléfono, no teníamos nada, pero teníamos las piedras. Y las piedras son el contenido verdadero del poder de la comunicación. Y todo está grabado en las piedras. Es una biblioteca que los maestros han venido rescatando. Es increíble, pero nuestros pueblos milenarios nos dejaron una información que no la ha podido vencer ni el tiempo. Y para eso ellos no necesitaron ningún teléfono, no necesitaron ninguna comunicación electrónica, pero está todo grabado allí. El concepto, la idea, el futuro, todo está en las piedras. Inclusive, pues, yo visito mucho los petroglifos, también figuras que tenemos de referentes de nuestras etnias, que son a veces la rana, también la serpiente, la siembra del maíz, que pues es un emblema grande nuestro, también lo de la comunidad, el fogón también, que uno relaciona bastante los colores y las formas, ¿no? Pues en este momento estos símbolos, lo que más nosotros trabajamos es en base al rombo. El rombo se dice que son los 4 puntos cardinales en la cosmovisión inga. Ese es el que más. También tenemos lo que es el sol. Lo reflejamos en este tipo. La estrella que no faltaría en los diseños. Su significado, todo esto viene en base a las tomas de remedio, ¿no? Porque es muy importante en el inga. Nosotros tenemos la lengua, el inga, que significa el modo de transmitir el conocimiento. Esto viene implementado con los saberes de nuestros mayores, ¿no? Que viene a raíz de la chagra. Se dice que dentro de nuestra chagra existen muchos espíritus. Entonces todo viene enlazado con las tomas de remedio. Inclusive
Ahí puedes mirar, digamos, la combinación, que es un poco complicada. Eso se nos ha dificultado bastante, pero con la toma de los remedios es como que más le da este enlace, ya le fluye de alguna manera. También el conocimiento, ¿no?, de los mayores. Nosotros lo que hacemos es trabajar con la simbología del chumbe. Tipos de símbolos que están plasmados en el chumbe y que se plasman también en el tejido en chaquira, en las mochilas. Está basado en poder entender el lenguaje de las plantas, en este caso, como lo mencionaba, el símbolo del maíz, el lenguaje de los animales, para poderlo expresar, en este caso en el tigre, en la guacamaya, en el águila, en el colibrí o quindi en nuestra lengua, en las constelaciones, en este caso las estrellas y nuestro Taita Indi, en este caso. Los diferentes espíritus que existen en la naturaleza, como en este caso el arco iris, el agua, la representación del mismo rombo en el centro, como el mundo y la tierra, los colores que en este caso se pueden expresar de esta forma, como la representación del fuego, o la secuencia de los verdes como la representación de la naturaleza. Son la base para poder comprender y entender el lenguaje simbólico. El tema de la ayahuasca sí tiene mucho que ver porque muchas personas que toman el remedio o lo tomaba, yo cuando estaba alentado también tomé el remedio, ahí es donde uno se escribe para poder diseñar, ahí aparecen los dibujos, le aparecen las líneas, todo le aparece un dibujo dibujado. Lo único que tiene que hacer uno es tener bien en la mente que cómo lo miró y ese diseño le tiene que sacar y lo saca. Eso, el trabajo de la ayahuasca es lo más básico que tiene un artesano o algún pintor, lo que sea. En algunos casos son manifestaciones gráficas o proyecciones análogas al estado emocional de la persona, ¿correcto? Esa es una forma de definir las visiones que suceden en el yagé, pero ya vamos pasando del tema de lo que la persona emocionalmente siente a llevarlo a lo gráfico, y en ese sentido, pues digamos que existe un amplio panorama a nivel universal, porque también no solamente es lo personal del paciente que toma el remedio, sino que también hay manifestación, por ejemplo, de todo lo que es la creación, ¿no? Por ejemplo, la fauna, la flora, la biodiversidad, los recursos genéticos. Digamos que es parte de lo de la iconografía que se manifiesta en las visiones del yagé. Pero asimismo también, por ejemplo, hay tejidos y diseños de lo que representan más que todo los fractales dentro de la naturaleza, ¿no? Como decir, el soporte que arma la vida, ¿no? Empezando desde la respiración. Y eso realmente es algo muy bello porque es de origen divino. Únicamente el Creador, que ha puesto toda la creación, puede proyectar y hacer saber que Él es el que ha hecho todo y que asimismo está mostrándolo a través del espíritu de la ayahuasca. En ese sentido, pues de verdad que ha sido una forma de desarrollar la creatividad por parte de muchos pintores, el poder a través del yagé expresar
las diferentes manifestaciones visuales que son en algunos casos representaciones de los estados emocionales de las personas, pero en otros también son representaciones de las diferentes formas de cómo la divinidad y la vida está presente en el universo a través de esta planta. El ritual que le hace a la manilla, o sea, no es solo lo que está acá, sino el ritual que tiene la manilla, es eso, por el tejido y por lo que uno, como dice, no, usted tiene que tener le dicen a uno, usted tiene que tener su esencia. Claro, sí, por ejemplo, yo a todo mundo no le digo, hay gente que dice, no, yo quiero esta manilla, dicen, ¿no? Pero me la va a curar, dicen. O sea, ya tienen ese conocimiento de que algo hay que... Porque esas manillas cojo todo el mundo y las toca, ¿no? Entonces dicen, no, yo quiero con su esencia. Entonces uno viene y las limpia con las esencias que uno ha preparado. Sí, aquí tenemos que definir cuando estas artesanías provienen de las manos directamente de los indígenas primero, y en ceremonias de ayahuasca son curadas o son rezadas por un taita, específicamente para una protección. Pueden considerarse allí como un talismán, ¿no? Y también en eso influye la fe del portador que la lleve. Pero efectivamente que esta clase de artesanías, a lo cual se le suma ese valor agregado de ser conjurados por taitas sabedores en su propia tradición oral, tienen un gran poder de protección en las personas, ¿no? Se podría decir así. Lo que tiene que diferenciarse cuando esta artesanía está en manos de personas que no son propios sabedores y se está manejando nomás desde un ángulo comercial, entonces ya esto prácticamente no es más que un elemento de fantasía, se puede decir, o de apariencia física, pero no tiene implícito ese valor espiritual que le insuflan los taitas a estos elementos cuando los traen ellos propiamente de la selva, hechos a mano por los propios indígenas. Los diferentes tejidos que congregan un lenguaje simbólico se convierten en un objeto preciado, como digamos, prenda de adornar el vestido. Uno, por el lenguaje simbólico que tienen. Dos, por el carácter espiritual que un médico tradicional le puede adicionar. Es decir, que estas expresiones artísticas se las puede llevar de un médico tradicional, sentarse uno, participar en una ceremonia de remedio, y esto ya queda con un carácter agregado.
Es decir, que va a servir de protección espiritual, que va a ayudar a armonizar a la persona que lo porte, que se convierte en algo muy especial, ¿sí? Ya no solamente como adorno, sino también como algo que trasciende. No solo nosotros como mujeres, o no solo con la tierra, no solo con la semilla, sino con la tierra, hacemos referencia a la siembra, que no solo es siembra física, sino también integral, ¿no? Dentro de cada persona, del sitio, de la comunidad. Entonces uno dice, y otra pues también tiene que ver mucho con la de la semilla, porque nosotras hacemos de que la semilla produzca, se multiplique, si no se queda muerta. Igual, por ejemplo, por algo también lo de las artesanías, para que sigamos perviviendo pues en el tiempo.